Hola amigos, en este problema usaremos las leyes de Newton para encontrar la fuerza que hace que un cuerpo acelere con una aceleración determinada, cuando además éste está en una superficie con roce. Las herramientas necesarias para desarrollar este problema las pueden revisar en los videos que están en este momento a mano derecha, dentro de lo que pueden encontrar manipulación de vectores en dos dimensiones, las leyes de Newton, la construcción de los diagramas de cuerpo libre y también algunas propiedades de la fuerza de roce. Y el problema nos dice, un cuerpo de 20 kilogramos descansa sobre una superficie horizontal. El coeficiente de fricción estática y cinética entre el cuerpo y la superficie es de 0,4 y 0,3 respectivamente. Sobre el cuerpo actúa una fuerza F como se indica en la figura. Determine la magnitud de la fuerza F necesaria para que el cuerpo se mueva a una aceleración de 3,4 metros por segundo cuadrado. En primer lugar, veamos los datos que nos entrega el enunciado en donde tenemos la masa del cuerpo que es de 20 kilogramos. Vamos a aprovechar de calcular el peso, que sabemos que es m por g, y considerando g igual 10, esto sería de 200 newton. También nos dan la aceleración con la que se va a mover este cuerpo, que es de 3,4 metros por segundo cuadrado. Y por último tenemos el coeficiente de roce entre el cuerpo y la superficie, que tenemos los dos casos. Tenemos el coeficiente de roce cinético, que es de 0,3, lo vamos a poner aquí abajo, coeficiente de roce cinético, y el coeficiente de roce estático, que es de 0,4, y esto le vamos a llamar mu sub e. Ahora sigamos con la construcción del diagrama de cuerpo libre, en donde tienen que estar absolutamente todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso, el cuerpo está sobre la superficie, por lo tanto va a sentir la fuerza normal, que sabemos que es perpendicular a la superficie, o sea, en este caso sería hacia arriba. También va a sentir su propio peso, debido a la atracción gravitacional de la Tierra. También va a sentir esta fuerza F con la que se empuja este cuerpo. Esta fuerza F hace un ángulo de 28 grados con respecto a la horizontal. Y por último, si el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, que es lo que uno espera con esta fuerza, entonces va a sentir una fuerza de roce que va a ser oponiéndose al movimiento, en este caso hacia la izquierda. Y por último, no nos olvidemos, este sistema va a acelerar. Si se va a mover con la fuerza F, entonces se va a mover hacia la derecha. Así que es un buen dato tener presente que la aceleración es hacia la derecha. Pero no olvidemos que la aceleración no debe ir dentro del diagrama de cuerpo libre y por eso la ponemos acá. Acá únicamente tienen que estar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo y no la aceleración, porque no es una fuerza. Y entonces, llevando toda esta información a una representación vectorial, tendríamos que la fuerza tiene estas dos componentes. La normal es hacia arriba, así que sería normal J. La fuerza de roce es hacia la izquierda, por lo tanto sería un menos y unitario. El peso es hacia abajo, así que sería un vector menos J. Y la aceleración es hacia la derecha, por lo que va a ser A por unitario. Ahora, si usted no maneja vectores, lo que puede hacer es sumar esto por componentes. Tendríamos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En Y podemos ver que está la fuerza normal, que es hacia arriba, así que la vamos a poner positiva. La componente de esta fuerza, que es F seno de 28 grados, esta tiene que ser hacia arriba, por lo tanto le vamos a poner un signo más. Y el peso es hacia abajo, así que vamos a ponerlo negativo. Y esto tiene que ser igual a cero. Eso es básicamente porque la aceleración está únicamente en el eje X. O también podemos interpretar esta condición como que no hay movimiento fuera del plano. Se va a mantener únicamente a la misma altura. En el otro lado, en el eje X, tendríamos la componente de esta fuerza, que es F coseno de 28, y es hacia la derecha, así que la vamos a considerar positiva. La fuerza de roce es a la izquierda, así que sería negativa, menos fuerza de roce, y esto es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, que en este caso, como es hacia la derecha, la vamos a considerar positiva. Ahora el último dato que nos falta por agregar, que no se desprende del diagrama de cuerpo libre, tiene que ver con la relación que hay entre la fuerza de roce y la fuerza normal. La fuerza de roce sabemos que está conectada con la fuerza normal a través de lo que nosotros llamamos el coeficiente de roce, y esto es que la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal. Pero en este caso, si hay aceleración, estamos diciendo que hay movimiento relativo entre el cuerpo y la superficie, y por lo tanto tendríamos que considerar el coeficiente de roce cinético, por lo que tiene que tomar este valor de 0,3 para esta situación. Ahora que ya tenemos las ecuaciones de movimiento, vamos a ver qué datos conocemos para poder resolver este sistema de ecuaciones. Por ejemplo, conocemos la masa, así que la vamos a subrayar acá. Conocemos, por supuesto, el peso, que sería este dato de aquí. Conocemos la aceleración.
Y conocemos el coeficiente de roce que ya habíamos dicho que es el coeficiente de roce cinético. Así que conocemos todos estos datos y podemos empezar a resolver el sistema de ecuaciones. Dado que nosotros queremos calcular la magnitud de esta fuerza F, lo que vamos a hacer es dejar todas las variables en función de esta fuerza. Así que, por ejemplo, en la ecuación 2, tendríamos que la normal la podemos despejar en términos de esta función, o sea, de esta magnitud. Luego, si reemplazamos eso en la ecuación 3, tendríamos que la fuerza de roce la podemos escribir en términos de esa fuerza F. Y por último, si reemplazamos en la ecuación 1, vamos a poder encontrar la magnitud de la fuerza F. Entonces, este va a ser el orden de la resolución de ecuaciones y vamos a empezar con eso mismo. Entonces, el primer paso es encontrar la normal a partir de la ecuación 2 y dejarla en términos de la fuerza F. Y esto sería que la normal es igual al peso menos F por el seno de 28 grados. Esto lo vamos a reemplazar en la ecuación 3, de modo que encontraríamos que la fuerza de roce es el coeficiente de roce cinético por este valor de la normal que ya habíamos dicho que es peso menos F por el seno de 28 grados. Y lo vamos a reemplazar en la ecuación 1, donde tendríamos que F coseno de 28 grados menos el valor de la fuerza de roce que habíamos encontrado recién, que es el coeficiente de roce por el peso menos F seno de 28 grados, deben ser igual a la masa por aceleración. Aquí vamos a hacer la resolución algebraica de F, sin embargo ustedes pueden reemplazar en este punto o antes el valor de cada una de estas cantidades que ya conocemos, que ya habíamos dicho acá. Entonces, esto sería F coseno de 28 grados menos el coeficiente de roce por el peso más F por el coeficiente de roce cinético por el seno de 28 grados deben ser igual a la masa por aceleración. Y entonces al factorizar acá nos quedaría F por el coseno de 28 grados más el coeficiente de roce cinético por el seno de 28 grados. Por acá tenemos masa por aceleración. Y este término lo conocemos, así que lo vamos a llevar al otro lado y nos quedaría así. De modo que la magnitud de la fuerza F debe ser masa por aceleración más el coeficiente de roce cinético por el peso entre el coseno de 28 grados más el coeficiente de roce por el seno de 28 grados. Y si ustedes quieren, pueden evaluar, o lo podrían haber hecho antes, insisto, y esto sería 20, que es la masa por la aceleración, que es 3,4, más el coeficiente de roce, que es de 0,3, es el coeficiente de roce cinético, por el peso, que vale 200 newton. Todo esto dividido por el coseno de 28 grados, más 0,3 por el seno de 28 grados. Si reemplazamos esto en la calculadora, nos debiera dar un valor aproximadamente de 125,03 newton, y este sería el valor de la fuerza necesaria para lograr que este sistema tenga una aceleración de 3,4 metros por segundo cuadrado. Y bueno amigos, espero que este problema te haya sido útil, pero también no quiero terminar el video sin dejarte una pregunta de la que espero tu respuesta en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor de la fuerza de roce que experimenta este cuerpo? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.